Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Venimos a ti con un corazón dispuesto a escuchar, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Pedimos también, Señor, el bautizo de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para estar sensibles a escuchar tu voz, a escuchar tu dirección, Señor, a escuchar qué es lo que tú tienes preparado para nosotros a través de este libro, Señor. Oramos agradecidos por este tiempo y pedimos que quites cualquier distracción para poder concentrarnos en escuchar de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos en nuestro estudio del libro de Hechos, capítulo 15, que después de una larga discusión entre los fariseos judaizantes, estos eran fariseos ya convertidos al cristianismo, y era una discusión entre ellos y Pablo y Bernabé, ¿no? Y de repente, en plena discusión en la asamblea a la que habían viajado casi 500 kilómetros los apóstoles para justamente discutir y aclarar lo que estaba pasando, ¿no? Estos judíos, fariseos judaizantes, querían y estaban predicando que los nuevos cristianos, los gentiles, los que no eran judíos, que se circuncidaran para que realmente sean salvos, ¿no? Entonces, después de una discusión, después de escuchar del Señor, el apóstol Pedro se paró y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que lo aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Vemos que los líderes religiosos, después de escuchar a ambas partes, se tomaron su tiempo para orar y pasar todo esto que los fariseos judaizantes demandaban por el filtro de la palabra de Dios. En otras palabras, ellos no se apresuraron a responder. Recordemos algo, iglesia. La manera como actuaban estos fariseos no era nuevo para Pablo, ya que él también había sido antes uno de ellos, un fariseo. Él mismo lo dijo más adelante en Hechos 23, la primera parte del versículo 6, que dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Mejor dicho, a Pablo no lo podían agarrar de tonto. Él los conocía perfectamente. Él sabía de qué pie cojeaban. Él sabía cuál era la intención de sus corazones. Estos fariseos judaizantes ya convertidos al cristianismo todavía arrastraban ciertas tradiciones y querían imponerlas en los gentiles. Y Pablo les: ¿sabes qué? Yo sé lo que ustedes quieren hacer. Yo los conozco. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba en la adolescencia, y probablemente ustedes, los que tienen hijos, han pasado por esto. Mi hijo estaba en la adolescencia y hacía cosas que no debía hacer, ¿no? Se rebelaba, se escapaba, dejaba un bulto en su cama y salía por la ventana y creía que nadie se había dado cuenta. Y lo agarrábamos infraganti, ¿no? Y él siempre nos decía: ¿cómo se dieron cuenta? ¿Acaso ustedes son de la CIA? Y yo siempre le respondía: mira, compadre, mientras tú estás de ida, nosotros estamos de vuelta. ¿Qué crees? ¿Que nosotros no hemos sido jóvenes como tú?
Nosotros ya hemos pasado por todo lo que tú has pasado. Conocíamos perfectamente la naturaleza y las intenciones de su corazón. Y yo creo que Pablo sabía perfectamente a dónde iban con todo esto los fariseos. Y a la vez, y esto es importante, y a la vez estaba claro cuál era la sana doctrina que Jesús enseñó. Mejor dicho, si alguien viene y te cuenta un cuento y tú no estás claro de cuál es la sana doctrina, puedes caer en la trampa. Pero ese no era el caso de Pablo. Pablo estaba claro cuál era la sana doctrina. Cuál era lo que Jesús realmente enseñó a sus apóstoles y los apóstoles practicaron. Luego vemos que Pedro les dice, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Y aquí el apóstol Pedro enseñó cómo nuestro corazón es purificado por la fe. Tu corazón, nuestro corazón, es purificado por la fe en Jesucristo y no por obedecer la ley mosaica o la ley de Moisés. Y si somos purificados por fe, entonces no había ni hay necesidad de ser purificados sometiéndonos a las ceremonias que se encuentran en la ley. Iglesia, los cristianos no somos salvados los cristianos no solo somos salvados por la fe, también somos purificados por la fe. El libro de Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y en el libro de Hebreos 10:22 nos dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. El apóstol Pedro es claro en decir que ya no vivimos bajo la ley de Moisés, sino que vivimos bajo la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo. Por lo tanto, no era necesario que los gentiles se convirtieran en judíos por medio de la circuncisión para poder ser salvos, sino que deberían simplemente obedecer el evangelio de Cristo. En otras palabras, Dios no quería ni quiere la purificación ceremonial prescritos por la ley de Moisés, sino la purificación de tu corazón por medio del evangelio de Cristo. Iglesia, antes íbamos a un lugar con la idea de purificar nuestro corazón y lo hacíamos confesando nuestros pecados a una persona y luego recibíamos nuestra penitencia. Eso en realidad era una purificación ceremonial prescrita por la ley de esa religión. Pero luego salíamos de ahí y seguíamos pecando como si nada hubiera pasado. Iglesia, Dios quiere la verdadera purificación de tu corazón por medio del evangelio de Cristo. En otras palabras, por medio de conocer y poner en práctica la palabra de Dios. Desgraciadamente, en la actualidad vemos muchas iglesias evangélicas y sectas que quieren imponer leyes inventadas por ellos mismos. Y lo único que Dios quiere es la purificación de tu corazón por medio del evangelio de Cristo. Mejor dicho, Dios no ve el exterior. Dios ve tu corazón. A Dios no le importa cómo estás vestido, si usas falda o pantalón, si tienes tatuajes, si bailas o no bailas, etcétera, etcétera. Es más, cuando llegues a su presencia en el juicio final, Él no te va a preguntar, ¿has usado pantalón? A las mujeres, o si te has tatuado, o si has bailado, o si te has tomado una copita de vino. Él va a ver tu corazón, Él va a ver las intenciones de tu corazón. Luego Pedro continúa diciendo en los versículos del 10 al 11, entonces, y aquí es Pedro hablando, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo, una carga, que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Punto 1, si estás tomando nota. La gracia nos salva, la ley no. Pedro fue sabio al preguntarse a sí mismo, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios? A la luz de la obra terminada de Jesús en la cruz, ofende a Dios volver a la ley. ¿Vamos a volver a los 613 mandamientos? ¿Eso quieren? Cuando ahora son solo 2, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso Pedro pregunta, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios? Y su argumento a esta pregunta era poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados hemos podido soportar. Imagínense, eran 613 mandamientos judíos. ¿Quién podría cumplirlos todos? ¿Quién podría acordarse de esos 613 mandamientos? Definitivamente era un yugo, era una carga difícil de cumplir. Hay cosas difíciles de hacer, hay cargas que son muy difíciles de cumplir. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio militar, había un profesor de historia que se la había agarrado conmigo y un día me acusó que estaba plagiando o que había plagiado porque me había sacado muy buena nota y nunca me había visto estudiar. Y yo le dije que no había plagiado. Entonces decidió tomarme un examen a mí solo. Y la primera pregunta era, y me acuerdo, dime año, mes y día de la batalla de Arica. Y contesté bien, ahora no me acuerdo cuál es. Probablemente muchos de ustedes tampoco se acuerdan. Año, mes y día de la batalla de Arica. Yo le dije, este es el año, este es el mes, este es el día. Y dice, buena. Pregunta 2. ¿Cuántos soldados murieron aproximadamente? Y yo le dije, aproximadamente tantos. También le contesté bien. Y me dice la tercera pregunta. Nombre y fecha de nacimiento de todos los soldados que murieron. Obviamente fallé. Era una carga difícil de cumplir. Era una carga imposible de cumplir. Ni él mismo lo sabía probablemente. No, imposible. Y de la misma manera que era una carga imposible de cumplir 613 mandamientos, ¿quién se acuerda de 613 mandamientos? Nadie. Y quizás tú te preguntes, ok, Juan, ¿y qué hay de mal en traer a los gentiles bajo la ley de Moisés? Y Pedro se responde él mismo diciendo que la ley era un yugo y nuestros padres, nuestros antepasados, ni nosotros hemos podido llevar. Y si ellos no lo han podido llevar, imagínense nosotros. Y Pedro estaba en lo cierto, ya que lo podía demostrar con un simple estudio de la historia de Israel. Es más, podemos verlo a través del Antiguo Testamento y ver cuánto han fallado los israelitas. Solamente, por ejemplo, mientras Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí a punto de recibir los 10 mandamientos, ¿qué pasó? Los israelitas violaron la ley adorando a un becerro de oro que le exigieron a Aarón que les construyera. Ahí fallaron. Luego, al final de la historia del Antiguo Testamento, los israelitas volvieron a violar la ley al ignorar el día de reposo y al casarse con mujeres de otra religión. Ellos se casaron con mujeres paganas. Lo vemos en Nehemías 13 del 23 al 25, donde dice, en aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Adón, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, de otros pueblos, y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí, los maldije, y algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Que no permitan que sus hijos se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos.
Esto me hace recordar, yo tengo 2 nietos, mi hijo se casó con una brasileña americana, y entonces mi hijo habla español e inglés, y mi nuera habla portugués e inglés. Y mis nietos, como paran más con la familia de ella, ya que nosotros estamos acá, obviamente hablan más portugués e inglés, pero también hablan español. Pero cuando nosotros llegamos, le exigimos y le decimos a nuestro hijo, no permitas que tus hijos pierdan el español. Porque si pierden el español no van a poder comunicarse con la familia de nosotros que habla español. Qué importante. Estos habían perdido su idioma principal, que era el idioma judío. Entonces aquí podemos ver que de principio a fin Israel nunca pudo llevar el yugo de la ley. Aparte de eso y otras cosas más, fueron idólatras. Y como consecuencia de su desobediencia, ellos fueron desterrados en varias ocasiones. Y Pedro les estaba haciendo recordar lo difícil que había sido y es cumplir ese yugo de la ley. Y el libro de Romanos 3:23 nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y por esto sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Saben lo que quiere decir justificado? Declarado inocente. Entonces, ellos no eran justificados por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por eso siempre decimos, si quieres recibir a Jesucristo, tienes que creer en Él. No solamente repetir una oración, sino ¿realmente crees en Jesucristo? ¿Realmente crees que Él nació, padeció, fue crucificado y resucitó al tercer día? ¿Realmente tienes esa fe de creer en Él? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. No somos justificados por la ley, no somos justificados por las obras que hacemos. Somos justificados únicamente por la ley en Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda también en el libro de Gálatas 2:16, cuando nos dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. Nadie. Entonces, importante, iglesia, es entender que nuestra justificación, nuestra salvación, nuestra esperanza de la vida eterna viene por creer en Jesucristo. Si recordamos al ladrón en la cruz, le dijo, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él creyó en Jesucristo. Él lo llamó Señor, Señor. Y en ese momento le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Le dijo, vete a cumplir la ley. No, son 613 mandamientos, a ver si te haces aunque sea la mitad. No, y de ahí vienes y nos vamos a mi reino. No, dijo, en este momento estarás conmigo en el reino, en el paraíso. Y eso es importante, iglesia. Es importante porque, una vez más, no somos justificados por la ley. Y esto era lo que Pedro quería decir. Y esto es lo que dijo Jesús también en el libro de Mateo 11:28-30, cuando dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Miren lo que dice el 30. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El yugo, la carga de los judíos es pesada, era pesada. Cumplir 613 mandamientos no era nada fácil. Sin embargo, el yugo de Jesucristo era suave y su carga era liviana. Eso era lo que Pedro quería decir. Y si estos fariseos judaizantes hubieran
considerado, hubieran tomado en cuenta cuidadosamente y sinceramente el fracaso de Israel bajo la ley, no se habrían precipitado en querer imponer la ley mosaica a los gentiles. Yo no voy a imponer algo que sé que por historia ha sido un fracaso. Y en el otro lado, entonces, ¿para qué vino Jesucristo a morir en la cruz? No tendría sentido. Pedro continúa diciendo en el versículo 11, no puede ser. Más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Pedro no está diciendo que somos salvos por la gracia del Señor cuando obedecemos el Evangelio de Jesucristo. Y Pedro les recuerda, está diciendo eso, pero y Pedro les recuerda que los judíos también son salvos por el mismo Evangelio. Todos somos salvos por el mismo Evangelio. No hay un Evangelio distinto para los judíos, no hay un Evangelio distinto para los iraníes que en estos momentos están en guerra, no hay un Evangelio distinto para los mexicanos y un Evangelio para los peruanos. No, todos estamos bajo el mismo Evangelio de Cristo. Todos somos salvos y tenemos la esperanza de la vida eterna mediante el mismo Evangelio de Jesucristo. La gracia de Dios nos enseña los mandamientos de Dios. Los podemos ver en Tito 2, del 11 al 12, que dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. La gracia de Dios nos enseña los mandamientos. La gracia de Dios nos enseña lo que debemos cumplir, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ahí es donde vemos la transformación en nuestras vidas, producto de obedecer los mandamientos de Dios a través de su Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para hacerlo. Muchos creen que somos salvos por la gracia de Dios y minimizamos nuestra responsabilidad de obedecer los mandamientos. Nos enseña, dice, a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas. Y así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Pablo nos explica también cómo se recibe en vano la gracia de Dios. Lo vemos en 2 Corintios 6, del 1 al 2. Dice, nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. Y más adelante en el mismo capítulo Pablo nos explica cómo se recibe en vano la gracia de Dios. Dice, no formen, escuchen bien esto, no formen alianza con los incrédulos. ¿Qué significa esto? ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? No formen alianza con los incrédulos. No hagan negocio con los no cristianos. No se casen con un no cristiano o una no cristiana. Todo el mundo me dice, oh pastor, ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? No, pastor, pero que él es lindo, yo lo voy a convertir, o yo la voy a convertir. Mira, ya está viniendo a la iglesia. Sí, se para y levanta las manos. Y una vez que se casa, pasan los días. ¿Por qué vas tanto a esa iglesia? ¿Ah? ¿Por qué tienes que diezmar? ¿Por qué tienes que congregar? ¿Por qué tienes que ir a las mujeres? ¿O por qué tienes que ir a los hombres? Primero asegúrense que esa persona camina con Cristo realmente para después formar alianza. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial, el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué nosotros somos el templo de Dios viviente? Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo lo recibiré.
Pablo es claro cuando habla de todo esto. Y probablemente muchos de ustedes lo han experimentado en algún momento. Yo lo he experimentado. Yo hice alianza con no cristianos, hice un negocio con no cristianos. Salí perdiendo. Porque a las finales ellos querían hacer las cosas como el mundo las hace. Ellos querían estafar, ellos querían engañar. Yo no quería. Y empezó la desunión y terminamos rompiendo el negocio. Entonces, cuando Pedro dice, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús, lo que está tratando de decir es que los que agregan la ley de Moisés al Evangelio de Jesucristo caen de la gracia. Es más, el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 5:4, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Es claro. Este texto se refiere al mismo tema que Pedro estaba tratando y afirma que los que agregan la ley de Moisés al Evangelio de Jesucristo caen de la gracia de Dios y esta trae salvación solamente a los que se esfuerzan por obedecer lo que la gracia de Dios enseña. En otras palabras, y si lo ponemos en el tiempo de hoy, a los legalistas, cuando somos legalistas y queremos imponer leyes que no son bíblicas, cayendo de la gracia de Dios. Ahora, algunos convierten en libertinaje la gracia del Señor, porque creen que la gracia nos da toda clase de libertades, aún para pecar. De esta manera muchos abusan de la gracia de Dios. Ay, pero no importa, vamos, total. Si estamos bajo la gracia de Dios, podemos hacerlo. Él nos va a perdonar. No abusemos de la gracia de Dios. Hebreos 12:15 nos dice, asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Iglesia, muchas veces nosotros también tratamos de poner yugos a nuestros discípulos, imponiéndoles prácticas religiosas que no son bíblicas. Y lo único que hacemos es causar confusión y división. Tengamos cuidado de no exigir cosas que no están en la Biblia. Y menos usar la palabra, es que la Biblia dice. ¿No han escuchado eso? A veces la gente viene y dice, no, pero es que la palabra de Dios dice esto. Y la respuesta debe ser, a ver, enséñamelo en qué parte. Para eso tienen ustedes Biblia en la mano, para que lo que yo estoy diciendo ustedes lo puedan comprobar y no crean que lo he inventado. Justamente para eso es, leer nuestra Biblia y comprobar, pasar todo por el filtro de la palabra de Dios. De esa manera no vamos a ser engañados ni vamos a caer en las trampas del enemigo. Leamos el versículo 12 que dice, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Punto 2, si estás tomando nota, la gracia de Dios es suficiente. Iglesia, la gracia de Dios es suficiente. Repita conmigo, la gracia de Dios es suficiente. No necesitas hacer nada más que recibirlo como tu Señor y Salvador. ¿Saben la diferencia entre gracia y misericordia? Gracia es recibir algo que no te mereces. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha dado su perdón a través de su Hijo, aún sin merecerlo. ¿Saben lo que es misericordia? Es no recibir lo que nos merecemos. ¿Te has portado mal? Viene tu papá y te dice, ¿sabes qué? Por esta vez te perdono, pero la próxima va a haber consecuencias. Eso es misericordia. Parece ser que toda la gente que estaba allí, escuchando la discusión, esperando por los líderes, incluyendo Pedro, se callaron, se pusieron en silencio. Esto demuestra que a pesar de que había habido mucha discusión también, todos estos hombres estaban dispuestos a escuchar y reconocer su error si estaban equivocados.
eran personas con un corazón enseñable. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente tenemos un corazón enseñable? No me levante la mano, pero ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nos corrijan? Levante la mano, ¿a cuántos les gusta que los corrijan? Ahí hay uno. O que nos digan que estamos equivocados. Es difícil. Mi esposa y yo siempre discutimos por dirección. No que por aquí, no que por allá. Déjame a mí, yo estoy manejando. No, pero que te has pasado, es por allá. A veces, sobre todo a los hombres, no nos gusta que nos corrijan. No. Pero parece ser que estas personas sí se quedaron callados porque, es que vamos a escuchar. A ver, tenían un corazón enseñable. Y se quedaron en silencio para dejar que Pablo y Bernabé contaran la historia. ¿Qué historia? La historia de cómo el Señor los había usado con los no judíos, con los gentiles, y demostrar así que sin la ley, solo con la gracia de Dios, estos gentiles fueron salvos y recibieron el Espíritu. Era como si estuvieran diciendo, ¿se dan cuenta? Estas personas fueron salvas sin imponer la ley de Moisés, sin tener que ser circuncidados. Habían recibido el Espíritu Santo, estaban siendo usados y guiados por el Espíritu. Pablo y Bernabé cuentan de su trabajo entre los gentiles, respaldando así la afirmación de Pedro, de que Dios estaba trabajando entre ellos, y era como si estuviera diciendo, Dios ha aceptado a los gentiles. Si Dios ha aceptado a los gentiles, ¿no deberíamos hacerlo también nosotros? ¿Quiénes son ustedes para rechazar a esas personas? Si Dios ya las aceptó, ¿no deberíamos nosotros también como buenos cristianos aceptarlos? Muchas veces tenemos esa tendencia. Tenemos la tendencia a desechar a personas, ya sea en el trabajo o aún en el ministerio. Les ponemos trabas. Se la hacemos más difícil, como mi profesor que me la hizo más difícil. Sin darnos cuenta que Dios ya los ha aceptado. Y si Dios lo ha puesto ahí, debe ser por algo. Si Dios ha puesto una persona ahí, que de repente no te cae, que la rechazas por alguna razón, de repente Dios la ha puesto ahí para ver tu corazón, para ver las intenciones de tu corazón. Y una vez más vemos que Pablo y Bernabé no se jactaron de lo que habían hecho. Ellos contaron las señales y maravillas que Pablo y Bernabé habían hecho. No, ellos dijeron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Ellos le dieron la gloria y honra al Señor. Y una vez más, iglesia, lo vamos a ver repetidas veces. Las historias que cuentan los apóstoles siempre van a decir, Dios hizo esto, aquello a través de nosotros. Yo creo que ese es el lenguaje que tenemos que usar todos. Dios nos está llevando a un edificio nuevo. Ha permitido que vengan los fondos para la construcción de un nuevo edificio acá. Pero ha sido Juan, o ha sido Sandra, o ha sido Orlando, o ha sido Loida, o ha sido Eileen. No. Ha sido Dios usándonos para contar la historia y que el Señor toque los corazones de las personas que generosamente han donado para empezar la construcción de la nueva iglesia. No somos nosotros, ni nos vamos a llenar la boca diciendo yo lo hice porque yo tengo amigos en billete y yo les hablé y no. No sé ni quién, no sé ni quiénes son los que han invertido en la obra de Dios aquí en Cajabamba. No sé, ni nunca sabemos. Ellos mismos dicen, por favor, no quiero ni siquiera que pongan mi nombre. No quiero, por favor, ni me menciones.
Porque ellos saben que en el momento que dices el nombre de esas personas, le estás quitando la bendición a esa persona. Estás quitando sus tesoros en el cielo. Por tanto, cuando nosotros digamos o hagamos algo, o suceda un milagro en nuestra vida o en la vida de alguien al quien tú le estás predicando, llevando el evangelio, siempre tenemos que decir, Dios me usó como instrumento suyo para llegar a esa persona y traerla a sus pies. Esa es la correcta manera de hablar, ese es el lenguaje que tenemos que usar, darle la gracia de Dios, darle la gracia, la honra y la gloria a Dios en todo. Porque Él es el que lo hace, Él es el que lo permite y nosotros solamente somos un instrumento de Él. Punto 3 y con esto terminamos. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo, los versículos del 13 al 19. Hermanos, escúcheme, ahora se paró Santiago, Jacobo de repente en tu versión, Simón, que es Pedro, nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honra de su nombre. Yo podría decir, Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo como Cajabamba para honra de su nombre. En el nuevo libro de Hechos, ahí va a estar Calve Chapo Cajabamba. Porque se sigue escribiendo, el libro de Hechos se sigue escribiendo, por si no lo saben. Con esto, dice, concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, y ahora él se vino ya con la palabra. Después de esto, volveré y reedificaré la casa caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré. Él va a reedificar esta casa. Él va a restaurar esta casa también. Y va a restaurar también nuestros corazones para que busque al Señor el resto de la humanidad. Todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Punto 3, y con esto terminamos. Cuando defendemos la verdad, Dios se glorifica. Este Santiago, Jacobo en tu versión de repente, ¿saben quién era este Santiago? Era el medio hermano de Jesús. Santiago tomó la palabra para defender sin temor la verdad de lo que Pedro, Pablo y Bernabé habían dicho. Él no se chupó, él no tuvo miedo. Parecía que él era el líder de la iglesia de Jerusalén en ese tiempo, el pastor de la iglesia de Jerusalén en ese tiempo, Santiago, aquel que había visto a Jesús en persona, aquel que había caminado con Jesús, era su hermano. Imagínense, todo lo que vio. Iglesia, muchas veces escuchamos la verdad y no la respaldamos. Ya sea por temor, vergüenza o simplemente porque no queremos entrar en discusión con las personas que se oponen a la verdad. Muchas veces escuchamos a alguien decir algo que no es bíblico. Sabemos que no es bíblico, pero mejor me quedo callado, no va a ser que terminemos peleando, terminemos discutiendo y ¿sabes qué? Eso no está bien. Debemos defender la verdad y debemos enseñarle a las personas que lo que están diciendo no es verdad. La verdad de la palabra no está en la palabra. Por lo tanto, es mentira, es un invento de hombre. Y tenemos la obligación de decir. Hace unos años me acuerdo que llegué a Trujillo y un grupo de familiares de Sandra no estaba, gracias a Dios, si no me hubiera codeado 10 veces, y me salieron con una lista así de cosas que yo tenía que... Pero es verdad que la palabra de Dios dice esto. Yo le dije, no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? No es verdad. Tráeme tu Biblia. ¿Qué dice acá? No lo habíamos visto.
Otra pregunta. Y así, 5 preguntas. Dame tu Biblia. ¿Qué dice ahí? Pero a mí la señora que me está entrenando me dijo, ajá. Pero a mí la persona que me entrena me dijo, ajá. Qué bueno. O sea que si la persona te dice que te tires del abismo porque es bíblico, te tiras. Y yo lo único que le dije es, eso no está en la palabra, tú lo acabas de comprobar. Y la realidad es que una persona te puede parar aquí y te puede decir lo que quiera, pero tú tienes la obligación de comprobarlo y ver si es la verdad y nada más que la verdad. Y si no lo es, tú tienes la obligación de refutar y enseñarle cuál es la verdad. Simple. Santiago defendió la verdad con la verdad de la palabra de Dios. Y dice el texto en los versículos del 14 al 18, dice, Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a escoger de entre los no judíos, bla, 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 bla. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Él dijo y habló de la palabra de Dios. Y los profetas entendían que la casa de David iba a caer. Lo dice en la palabra. Y que años después el Mesías, descendiente de David, ocuparía su trono. Lo hemos visto. Y lo vemos, por ejemplo, en el libro de profetas Jeremías 23, de 5 al 6, que dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, esto es antes que naciera Jesucristo, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey. Aquí está hablando de Jesús, que es de la línea de David. El cual, dice, será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, trayendo la salvación. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia. Jeremías lo profetizó. Pero nadie lo había hecho hasta que Dios levantara a Jesucristo para hacerlo, reconstruir. Y cuando habla de reconstruir el templo, habla de reconstruir el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Leamos Lucas 1 del 32 al 33, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Los profetas entendían también que después de este gran evento los gentiles buscarían a Dios. Por lo tanto, si los hermanos entendían que Jesucristo era el Mesías, entonces deberían entender también que los gentiles pueden ser hijos de Dios de la misma manera que los judíos. En otras palabras, tú y yo podemos ser hijos de Dios y somos hijos de Dios al haber recibido a Jesucristo. En medio del Evangelio solamente y no por la ley. Luego dice, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas. Debemos dejar de ponerles obstáculos a los no judíos que se convierten a Dios. En realidad lo que Santiago o Jacobo estaba diciendo era, déjenlos en paz, dejen de molestarlos, ya no les pongan más trabas, ya no les pongan más leyes y reglas y cosas, que no puedes entrar aquí si no te pones falda, que no te puedes entrar aquí si tienes joyas, que no puedes ver fútbol, que no puedes ver básquetbol, que no puedes bailar ni siquiera un poquito. Ya dejen de poner los trabas. Muchas veces con nuestras palabras o con nuestros actos nos convertimos en un obstáculo para que otros se acerquen a Dios. Y no me voy a cansar de decir esta frase, quizás la única Biblia que van a leer primero es testimonio. Antes que cualquier otra cosa. Puedes decir, soy cristiano, voy a esa iglesia pintada de blanco y azul, va a estar pintada de blanco y azul. Ve a esa iglesia que dan cafecito, voy a la iglesia, entro y salgo 7 días a la semana. Sí, pero tu testimonio no se alinea con lo que dices que eres. Y por eso es importante saber que la primera Biblia que van a leer es tu testimonio. Ahora, vemos que aquí hubo votación.
el debate no terminó en una votación. A ver, ¿quiénes dicen que se circunciden y quiénes dicen que no? ¿Están de acuerdo? Levante la mano. No. Santiago o Jacobo concluye, no fue una proposición o una moción que debería ser secundada y luego propuesta para votación. No. Más bien, la conclusión pronunciada por Santiago era la decisión del Espíritu Santo y de todos los apóstoles y ancianos reunidos. Ellos habían oído la evidencia divina y no podían sacar otra conclusión. En otras palabras, no podían ir en contra de Dios. La revelación del Espíritu Santo sobre este asunto tan importante era bien claro. Más adelante, en Hechos 15:28, van a decir ellos mismos, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama lo que estamos estudiando? Una iglesia dotada por el poder del Espíritu Santo. Ellos estaban dotados del poder del Espíritu Santo y fueron guiados después de someterlo a meditar, a orar. El Espíritu Santo determinó que no debían ponerle más cargas a estos nuevos cristianos, que ser salvos era más que suficiente, creer en el Jesucristo y no seguir la ley de Moisés. Iglesia, Dios se glorificó al defender la verdad. Ellos estuvieron preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparado para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ti? ¿Estás preparado realmente? 1 Pedro 3:15 nos dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder con la verdad a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. ¿Estás preparado? Ellos, después de orar y pasarlo todo por el filtro de la palabra de Dios, estaban preparados para responder. Y Santiago, por inspiración del Espíritu Santo, decidió que Pedro, Pablo y Bernabé estaban correctos y que aquellos de la secta de los fariseos judaizantes que habían querido imponer la falsa doctrina de la circuncisión estaban equivocados. ¿Se dan cuenta? Qué fácil es decidir cuando somos guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es muy fácil tomar una decisión cuando nos guía el Espíritu Santo. Oramos, leemos nuestra palabra y el Espíritu Santo nos revela, nos da la instrucción a seguir. Hace un par de semanas, para terminar, compartí con ustedes que íbamos a destruir el templo, este templo, y que íbamos a construir aquí un nuevo templo. No fue una decisión fácil. Nos tocó al liderazgo orar y esperar en el Señor hasta que Él nos contestó. Y una de las cosas que nos dijo, amén de otras cosas más, está en Ageo 2:9, ya no lo he puesto ahí, Ageo 2:9 que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea, lo que vamos a construir aquí va a ser mucho mejor que lo que ahorita hay. Habiendo escuchado la palabra y habiendo sido guiados por el Espíritu Santo, tomamos la decisión fácil, por el Espíritu Santo que diga, hay paz. Tomamos la decisión de que era tiempo de destruir esto y reconstruir la humanidad. Pero repito, no fue una decisión de una carne, no, fue una decisión. Y después de 13 años de ministerio, de 10 años de estar aquí en este local, vamos a ver ahora un video, no lloren, que nos va a mostrar desde que empezamos hasta que terminamos. Con eso termino.